Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué les parece si armamos un cancelador de ruido? Este aparatito es algo interesante, me pareció muy interesante de abordarlo, sobre todo porque en su momento fui, bueno, como me pasó con la ENFED, fui un tanto descreído, digamos, de que realmente sirviera para algo, para lo que sea, más que para agregar un aparato más ahí entre medio de todas las demás cachivaches de la estación de radio. Entonces, bueno, esto me hizo pensar, a raíz de la gran cantidad de ruido que tengo últimamente en mi QTH, en donde tengo la estación de radio, donde tengo S9 más 10 de ruido en 40 metros, un S7, S8 en 20 metros. Y yo digo, no puede ser esto es inconcebible. Y bueno, y siempre, a veces ni siquiera me da ganas de hacer radio porque tiene que haber mucha cantidad de propagación para que me enganche y pueda hacer contactos. Entonces digo, bueno, algo tengo que hacer. Y yo digo, bueno, vamos a hacer un cancelador de ruido, a ver qué onda electromagnética. Y bueno, y me puse a ver videos y demás, y bueno, algo salió. Pero también me gustaría aclarar algún par de cositas antes de arrancar con esto. Hay alguien que me escribió por ahí por YouTube y me dice, uy, el planito, el circuito. Bueno, es el mismo que está en todos lados. Es el X-Fase, el cancelador de ruido más conocido, me parece que es, por todo lo que he visto. Y es el que voy a llevar a cabo adelante, voy a llevar a cabo. Y que realmente, a pesar de ser bastante sencillo, la verdad, me dejó relativamente satisfecho. Así que les voy a ir contando despacito, paso a paso, pero no sin antes entrar, como ustedes saben, a un poquitito de teoría al respecto. En principio, hay que definir una cosa que a mí me parece que es importantísima y que, ¿qué es el ruido eléctrico? Porque ahí está la cuestión, ¿qué es lo que nosotros queremos eliminar? Hay que ver si se entiende exactamente qué es un cancelador de ruido y para qué sirve. A eso voy exactamente. Se denomina ruido eléctrico a todas aquellas señales de interferencias de origen eléctrico no deseadas y que están unidas a la señal principal o útil, o sea que vienen juntitas, digamos. De manera que la pueden alterar produciendo efectos que pueden ser perjudiciales, o sea, cosas que yo no quiero. Yo transmito una señal senoidal hermosa y qué sé yo, modulando. Y bueno, y esa señal sale de mi transmisor, va por la antena, sale de la antena y en el momento que salió, bueno, es como imagínense lo siguiente, imagínense lo siguiente, imagínense que tienen un hermoso perro caniche, bien bonito, que lo bañan, lo lavan, bien blanquito, hermoso, y es bonito, ¿no? Listo. Abrieron la puerta, el tipo salió a la calle, no lo encuentran, viene como 3 horas después, todo revolcado y demás. El mismo perro caniche, pero viene con ruido, viene con mugre. Bueno, básicamente eso es lo que pasa cuando una señal sale desde una antena y la otra antena lo recibe, ya lo recibe con la poca cantidad de intensidad de señal que la recibe en función de la propagación que exista en ese momento, y aparte con toda la señal de ruido que va acarreando en su trayecto. Con lo cual después lo que tengo es a veces cualquier cosa y a veces directamente no tengo nada, ¿no? Entonces el ruido supera a la señal. Y ahí entramos en un concepto que también lo vamos a ver. ¿Cómo se puede prevenir el ruido? Antes de entrar a lo que es un cancelador de ruido, ¿cómo se puede prevenir el ruido? Porque si yo no tengo previsto esto, ¿no? Cómo cancelar los ruidos que yo puedo llegar a tener, entonces, bueno, estoy como queriendo salvar la situación con un cancelador de ruido y por ahí tengo el ruido también que me viene por otros lados. Porque una cosa es el ruido que se me viene desde la antena, así por toda la ionosfera y pasa por acá y agarra ruido por todos lados. Y otra cosa es el ruido que yo tengo cerca, que lo puedo estar generando yo mismo, inclusive con mi computadora, con mi PC de escritorio, todo lo que tenga fuentes conmutadas y demás. Las lámparas LED, bueno, entonces todo eso es ruido eléctrico que se cuela a través de la línea de transmisión, a través de la línea de transmisión eléctrica, no de radiofrecuencia, y que, bueno, mi fuente, ¿dónde está conectado? Está conectado a los 220. Entonces, ¿qué toma? Toma esa señal de ruido que se cuela por los 220, lo modula y se mete adentro de mi equipo de radio. Y dice, pero si tengo filtros, tengo esto. Sí, bueno. Prueben simplemente, bueno, por ejemplo, ahora yo estoy eh,
con una computadora, una notebook, perdón, estoy haciendo esto, ¿no? Y lo estoy haciendo con la batería de la notebook. Y se nota cuando yo conecto a la fuente de alimentación cómo cambia, me entra zumbido por el micrófono. Está bien, es poquito perceptible, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, todas esas cositas hay que tener en cuenta. En principio, el blindaje en los cableados, el apantallamiento de los cables. A veces uno lleva cables de audio, cables de micrófono, porque hice un invento, un preamplificador, lo que sea, y lo llevo con cables comunes, ¿no? Tengo que llevarlo con cable blindado. Ese apantallamiento, esa jaula de Faraday, digamos, que tiene que ver con el apantallamiento que está alrededor de los cables, prevé que cualquier interferencia que pueda haber afuera pueda llegar a inducirse en esos cables. Ya es una forma de prevenir. Otra forma de prevenir es una masa tierra adecuada, ¿no? Una conexión, una toma tierra adecuada. Y bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Digo esto porque tengo todo para hacer la masa tierra, todavía no lo hago. Que se prepara el suelo con bentonita, bueno, muchos agarran y dicen, ah, yo agarro y entierro un radiador y anda, y sí, un radiador es mejor que nada por ahí, pero no hay nada como una buena masa tierra y que uno la pueda medir convenientemente. No, no es poca cosa el tema de la masa tierra, lleva sus vericuetos y también la forma de medirla y demás, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, como suelen decir. También es importante los filtros o supresores eléctricos. Estos filtros o supresores eléctricos están directamente en la toma de alimentación de los 220 y acá adentro tienen unos filtros y de acá sale directamente. Entonces, uy, ¿qué tiene acá? Y tiene bobinas, tiene capacitores que son filtros que impiden que las señales que de alta frecuencia, digamos, se metan por ahí. Así que bueno, es una forma de impedir también. Bueno, tratar un poquitito de evitar, si es posible, las fuentes conmutadas. Ahora está muy de moda el tema de las fuentes conmutadas para alimentar equipos de radio. Y entonces dice, bueno, pues si se la banca anda muy bien, sí, bueno, pero no sabes, o sea, la fuente conmutada funciona, internamente tiene algo que se llama oscilador, que es un generador de señales y que está en el orden de las radiofrecuencias, para colmo, y que genera algo que se llama armónicos, que son fantasmas de esa señal y que se van reproduciendo cada tanto, ¿no? Y que esto hace que me pueda caer como una interferencia en distintos puntos de distintas bandas. Entonces hay que tratar de evitar las fuentes conmutadas en lo posible. Hay muchas que dicen, no, esta está habilitada para comunicaciones, que es la misma fuente conmutada, nada más que le ponen más filtros y bueno, y tratan de que esté lo más mejor posible. Son mucho más baratas, son mucho más livianas, están protegidas, no sé, no generan tanta cantidad de temperatura y demás, ¿no? Pero realmente si las pueden evitar, mejor. Aunque si tienen una PC de escritorio que la tienen ahí, que bueno, eso también tiene fuente conmutada. Las fuentecitas de las notebook, bueno, de las notebook o de las computadoras también tienen fuente conmutada para poder cargar las baterías y mantenerla en funcionamiento. Así que también ahí estamos teniendo ruido. Otra fuente que genera ruido son las iluminaciones a LED. Y dice, bueno, pero ¿qué tengo que tener la luz? Bueno, si puede tener una vela mejor, pero bueno, no es el caso. Bueno, uno tiene que iluminarse, hoy en día se utilizan casi todo LED y el tema del LED es que genera ruido eléctrico. ¿Y qué es lo que genera ruido eléctrico? La fuentecita que tiene acá adentro. No tanto los LEDs, sino las fuentecitas que tienen acá adentro que son de baja calidad. Entonces hay lámparas que están homologadas, hay otras que no, hay otras que son más baratas, hay otras que son más caras. No porque sean más caras quiere decir que sean mejores, pero es importante la cantidad de ruido que pueden llegar a aportar a nuestro sistema. Y otra forma es usar supresores de ferrite. Los supresores de ferrite se venden sueltos. Yo me acuerdo que en algún momento leí por ahí de alguien que decía que el mouse le generaba ruido, un mouse con cable, que iba al cable hasta la PC, que le generaba ruido en el receptor, ¿no? De comunicaciones y que le puso un feed de una ferrite de estas como supresor de ruido y bueno, y solucionó el problema. Así que bueno, es una cosa a tener en cuenta también, ¿no? Y ahora algo importante, como les decía recién, el tema de la señal ruido. Hay dos cosas. Una cosa es la señal y otra cosa es el ruido. Inherentemente, lamentablemente, vienen juntas.
viene junta la señal y viene junto con el ruido. Entonces ahí se complica la historia, ¿no? Entonces vamos a tener señales oscilantes todo el tiempo, porque todo el tiempo van a variar esas señales, y la cantidad de señal va a ser una y la cantidad de ruido va a ser otra, que viene sumada, viene montada como a caballito de esa señal y provoca interferencias y ruido eléctrico. Y ese ruido eléctrico lo modula esa señal y termina teniendo un graznido insoportable sobre la modulación de esa persona que yo quiero escuchar. Entonces acá es importante definir un aspecto. Primero, existe la señal, pero también existe el ruido. Y vienen lamentablemente juntas cuando yo lo recibo en la antena. Ese ruido ya lo trae de afuera. Pero no solamente trae de afuera, como decía hace un ratito, la señal de radiofrecuencia en su devenir desde una antena a la otra, sino la que va captando de cerca de mi QTH, de cerca de mi casa. Lámpara. Bueno, hace poquito pusieron acá enfrente de casa unas lámparas LED que tenemos que salir con lente de sol, más o menos, y no estoy exagerando. Es terrible como iluminan. Pero bueno, generan una cantidad de ruido sustancial. Cada vez que la prenden se nota que el piso de ruido sube. Y es justamente por las fuentes de alimentación que usan esos LEDs. Por eso hay un nivel, que es el nivel de señal, o sea, idealmente yo quiero que mi señal esté por encima del ruido, que no lo alcance, que el ruido no sea igual que la señal. Pero bueno, va a haber una diferencia siempre entre las dos. Esa diferencia se llama SNR o relación señal-ruido. Esa relación señal-ruido que se mide en decibeles, eso tómenlo por definición, se mide en decibeles, esa relación señal-ruido, cuanto más chiquitita es, peor es. Porque eso qué quiere decir? Que el piso de ruido se me está acercando a la señal. Es una relación, es una división, digamos, entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Y esto viene expresado en decibeles, el ruido tiene una escala logarítmica, esto que quiere decir que no es lineal, sino que se comporta de otra manera distinta. Pero bueno, esto es anecdótico, ¿no? Lo importante es que se tenga en cuenta que cuando la señal viene, viene con ruido. Y este cancelador de ruido tiene de sobrenombre lo de cancelador. Ojo, me decís, pero ¿y al final qué me estás diciendo? ¿No me decís que está re bueno? La verdad que sí, pero no es no genera cosas donde no hay. Entonces imaginemos que yo tengo un amplificador cualquiera, le entra una señal, ¿no? Entonces yo qué quiero, que ese amplificador, por ejemplo, el amplificador que yo tengo apenas recibe la antena, la sintoniza la señal y pasa por un amplificador. Yo quiero que esa señal se mantenga igual que, o la reciba igual que cuando la transmitieron. Y no, voy a tener niveles de ruido que van a estar por encima de lo que a mí me gustaría. Y a veces va a haber picos de ruido. Ruido que normalmente se llama ruido de granalla, que es un... ¿no? Perdón por la onomatopeya o onomástica. Entonces, esto genera otro tipo de ruido. Entonces, ruidos hay distintos tipos, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros son dos. Uno, el ruido que proviene con la señal y que viene desde que transcurre esa señal de radio de una antena a la otra, y la otra, la que recolecta cuando llegó a mi QTH de cerca toda la iluminación que hay, las cosas que yo tengo encendido en mi casa y demás. Básicamente este cancelador sirve un poco más para el segundo tipo de ruido, porque la señal, el ruido que ya viene con la señal, si yo quiero bajar el ruido, bajo la señal, ¿no? Para aquellos que son operadores avesados, saben muy bien que es inútil cuando yo tengo mucho ruido sobre una señal tratar de recibir esa señal aumentando el volumen de la estación de radio, poniéndome auricular y darle al taco. Lo único que hago es saturar mi oído y al contrario, lo que tengo que hacer primero es estar solo, que nadie hable, eso es lo ideal, bajar el volumen a lo más mínimo posible y entonces ahí voy a poder identificar mejor la señal del ruido, porque si yo aumento el ruido es mucho más molesto que la señal, ¿no? Es mucho más molesto que la señal. Así que bueno, desde ese punto de vista hay que intentar, digamos,
cancelar de alguna manera el ruido, pero cuando yo hablo de cancelación no hablo de una cancelación total, hablo de tratar de minimizar ese efecto. Y bueno, pero básicamente, ¿qué es un cancelador de ruido? Es un dispositivo electrónico que es capaz de eliminar o atenuar, mejor dicho, las interferencias por ruido existentes en los receptores de radio. ¿No es? Otra cosa que también vamos a aclarar, con esto no pretendo hacer una clase de ruido, pero como decía, un ruido viene con la señal, otro ruido es el que va recolectando acá y otro ruido es el que me aporta el equipo de radio. Cada vez que mi señal pasa por un transistor, por un circuito integrado y demás y lo va procesando, eso que está alimentado eléctricamente también le aporta un ruido, ¿no? Y todo eso termina teniendo algo que se llama figura de ruido. Pero bueno, eso ya es otra línea de otro costal. Así que bueno, acá presentamos el QRM Eliminator, ¿no? Fíjense que tiene un botón de power. No es el botón de power, bueno, está conectado a la alimentación. Es un equipo que se alimenta con los 13,8 volts de la fuente, aunque yo he tenido algún problemita alimentándolo con la fuente del equipo y lo alimenté aparte y bueno, me funcionó más mejor. ¿Cuál era el problemita que tenían? Cuestiones erráticas con el PTT, medio como que por ahí se quería activar el PTT, no sé, se ve que, y eso que la fuente es lineal, no es una fuente conmutada, es una fuente a transformador, digamos, como un hacha. Pero bueno, no quise volverme tan loco, lo alimenté aparte, es más, lo alimenté con 9 volt, actualmente lo tengo andando con 9 volt y anda así de bien, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, tiene básicamente tres controles en el frente, un control de ganancia 1, ganancia 2, un control de fase, ¿sí? En la parte de atrás tiene la conexión de la antena principal, la conexión de la antena auxiliar y la conexión hacia el equipo de radio, la entrada de alimentación de 13,8 volt y el push to talk. O sea, necesita sí o sí, para tener este cancelador de ruido o para tener este aparato, necesito tener una antena adicional. Hay mucho que yo he visto en los videos que le ponen un pedazo de alambre nada más tirado en el patio y más o menos le funciona. Bueno, en el caso mío, yo después le voy a decir cómo lo tengo configurado yo en mi estación. Pero bueno, básicamente necesita de esto. Y este es el cancelador de ruido. ¿Cómo funciona? Funciona con dos antenas, como les decía, la antena principal, que es la antena, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un dipolo, está bien, te va a decir, mirá el tipo, me quiere enseñar y mirá la basofia que tiene. Bueno, está bien. Tengo un dipolo de 15 metros para cada lado, que quiso ser una G5RB larga, que nunca le puse la escalerita y bajé con RG58 porque en ese momento la había perdido la escalerita, en realidad me la habían robado con otras cosas. La tenía bien armadita, bien bonita y al final no la puse y como ya la habíamos montado la torre, puesto la antena y demás, y bueno, listo, vamos a conectar ¿cómo es que se dice? Con un cable coaxial que tenía ahí, listo. Después cuando arme la escalerita, la completo. Bueno, esto fue hace como 20 años, más de 20 años atrás. Sigue estando de la misma manera. Entonces baja esa antena que la paso por un transmatch, manual también, a pesar de que tengo el TC50 y el AT50 me gusta el acoplador manual, me parece que es mucho más fino. Aparte, el AT50, ROEs muy grandes, se pone medio loco. Así que bueno, con el manual yo lo puedo acomodar a esa antena a todas las bandas. Lógicamente con una disminución de ganancia y demás, pero bueno, es lo que hay. Y como antena auxiliar estoy usando un dipolo para 20 metros, que lo tengo en slopper, lo tengo mucho más bajo, pero bueno, eso es lo que yo uso como antena auxiliar, que sería la antena 2, que sería esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es, la antena principal recibe una señal con ruido, la antena auxiliar recibe una señal con ruido, pero como están a distinta distancia, lo recibe con un cierto desfasamiento, ¿sí? En función de la señal principal, la auxiliar, la antena auxiliar, me recibe la misma señal, quizá un poco más bajo, ¿no? Por eso están los atenuadores, vamos a charlar de eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Me lo desfasa un poco, ¿no? Me lo desfasa un poco.
Cuanto más desfasado, mucho más mejor. Pero bueno, nunca logro el desfasamiento completo, pero bueno, más o menos. Entonces, ¿qué hago? En la primera antena principal entra un atenuador para regular la ganancia. Tengo un amplificador que en este caso usa un transistor de efecto de campo. ¿Qué es lo que hago con esa señal? La amplifico para entrar a un sumador. Eso es de este lado. Del otro lado tomo la antena, lo que recibe la antena auxiliar, la antena 2, la antena para banda de 20 metros. Pasa por algo que se llama desplazador de fase, después lo vamos a ver. Y este desplazador de fase me la corre de fase. Después vamos a ver bien, van a ver bien, hago el ensayo del desplazador de fase, qué interesante que cómo funciona. Hace un desplazamiento de fase y entra un atenuador. ¿Para qué entra con dos atenuadores? Para que la relación de señal que yo tenga acá con respecto a la relación de señal que yo tenga acá sean más o menos parecidas, para ingresar al sumador con más o menos la misma cantidad de amplitud. Pero fíjense que acá en este sumador ingresa esta señal con esta fase y con el ruido, y esta la entrega desfasada, ¿no? La cambia, la da vuelta, con lo cual el ruido ¿dónde me queda? Me queda para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Cuando me lo deja para abajo y yo mezclo las dos cosas, ¿qué pasa? El ruido, las dos ondas, como van a tener la misma fase, fíjense que tienen la misma fase, esta y esta, se van a sumar teóricamente. Pero el ruido, como uno es positivo y el otro es negativo con respecto al trazo, se van a cancelar entre sí. Por eso creo que es más propio hablar de cancelador de ruido que de eliminador, porque el proceso es la cancelación. Y bueno, y de ahí entro directamente al receptor. Así es como funciona. Tiene un sumador ahí que en realidad viene la señal de acá con un transistor de efecto de campo, acá viene la señal del otro transistor de efecto de campo, se suma con dos resistencias y de ahí listo. El sumador son dos resistencias. Pero encima funciona, así que está re bueno. Y acá me voy a detener un cachito con algunas definiciones del manual de la IARU de práctica operativa. ¿Qué es QRM? QRM es interferencia. Alguien que me está interfiriendo, si estoy siendo interferido o no, algún colega que me está haciendo portadora encima, ya sea intencional o no, capaz que no se da cuenta, no me escucha y está modulando encima mío, o me está cocinando splatter, o el barbudo famoso que me sacude las laterales, o los que usan micrófonos preamplificados que no está permitido, pero bueno, lo usan igual, o consolas que no están permitidas, lo usan igual, pues, y bueno, todo eso hace que el ancho de banda, en lugar de ser chiquitito, como tiene que ser, así. Y entonces le sacude al vecino. Es como que yo me pongo a hacer pachanga hasta las 3 de la mañana, siendo que al otro día hay que laburar, por ejemplo, un miércoles. Entonces, bueno, mi vecino me va a querer matar más o menos. Entonces, eso es el QRM. Y el QRN es si tiene interferencias atmosféricas. Entonces, en función de esto, yo creo que en lugar de decir ahí, en lugar de decir acá, en este cartelito QRM Eliminator, debiera decir QRN Eliminator. Así que bueno, yo digo, nada, listo, cancelador de ruido, ya está, listo. Y bueno, y uno siempre quiere obtener qué cosa, la magia, le digo, listo, mirá, sale como en FM. No, no va a salir nunca como en FM. La magia, queridos colegas, discúlpenme, no existe. Este aparatito no hace magia. Hace lo que tiene que hacer, lo que está pensado para que haga, pero nada más. No hace magia, no hace ningún tipo de magia. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un pequeño análisis del esquemático. Este es el esquemático, hay un montón de esquemáticos dando vuelta. Yo usé me pareció muy interesante, que es la versión de Delta Kilo 9, November Lima, de Hans, de Germany. Y la verdad que me pareció muy lindo el esquema. Búsquenlo. Yo después les voy a dar al finalizar el video, le voy a tirar la data de cómo buscarlo por ahí y van a tener toda la información. Acá, bueno, está medio borroso y demás. Ahí van a tener el circuito y todo disponible. Así que bueno, busquen un poquitito. Yo después les doy les voy a tirar las migas de pan para que ustedes lleguen hasta la bruja malvada y se los coma. No, o era al revés, no me acuerdo. Bueno, algo de eso. Entonces acá tenemos los transistores de efecto de campo, son dos transistores de efecto de campo, son dos amplificadores,
Acá tenemos la entrada de la antena principal. Acá tenemos la entrada de la antena auxiliar. O sea, acá yo estoy metiendo mi antena de 15 metros más 15 metros que cualquier verdura, lechuga milanesa o lo que sea. Y de este lado estoy metiendo la antena de 20 metros. Entonces la uso como antena auxiliar. Y estoy ingresando a dónde? Estoy ingresando a un transformador que tiene relación de 4 a 16, que tiene 4 vueltas en el primario y 16 vueltas en el secundario, bobinado en una ferrite, en un toroide, ¿no? Que es un FT50-77. Ese es el que usa. Esta es la parte del cancelador de ruido, ¿sí? Esta es la parte, perdón, del desplazamiento, el que hace el desplazamiento de fase. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de esta RC que tengo acá. Tengo dos RC básicamente. Y yo lo que voy haciendo es, con este control, con este potenciómetro, corriendo la fase de la onda. Y con esa fase la voy inyectando a este transistor para que lo amplifique. Los transistores de efecto de campo son J310, los originales. Yo no los conseguí acá en la zona. Mandarlos a pedir, yo vivo en Trelew. Mandarlos a pedir a Buenos Aires era una fortuna, siendo que los transistores valen hoy, a precio de hoy, 2.000 pesos más o menos, argentinos. Mandar a pedir 4 o 5, a veces me salía 20.000 y yo, no tiene lógica. Así que yo, bueno, vamos a apelar al sentido común, que a veces no es tan común. Entonces, este primer transistor de efecto de campo lo que hace es tomar desde la señal esta de la antena auxiliar el desfasaje y amplificarlo. Este es el sumador. Fíjense, son dos resistencias. La otra señal de la antena principal entra por acá y entra a un recortador, a un limitador. Fíjense que esto es interesante. Acá tenemos una protección importante de 1 y de 2. ¿Para qué? Para que los picos por acá no superen el valor de juntura de los diodos, que son 0,7 volt. ¿Para qué? Para que no me queme el transistor de efecto de campo. Acá tengo también una resistencia a masa para provocar una caída también acá. Y el control de ganancia de este transistor, que es el que amplifica la señal de entrada, así como viene. Este amplifica la señal desfasada. Bueno, básicamente esto es el cancelador de ruido. Tiene un transistorcito acá, un BC548, puede ser cualquier NPN, porque lo usa para hacer push to talk, de forma tal de que, ¿cómo es la operación? Y ojo, hay que conectarlo completo. Cuando me refiero a completo, ¿qué? Tengo que tener conectada la antena 1, la antena 2, bien conectado al transmisor, tengo que conectar la alimentación y tengo que conectar el push to talk. Tengo que sacar el push to talk del equipo y conectarlo a esta cajita, porque si no puedo llegar a quemar el equipo. Ojo con eso. Si no está todo bien conectado, entonces cuando lo terminen de armar, si es que lo van a armar, tengan en cuenta eso, trabajen en baja potencia. Yo si bien el TS50 tiene con ALC, el equipo que yo tengo, igualmente yo lo trabajé a 10 watts. Todo lo trabajé a 10 watts. Una cosa que no conseguí, por ejemplo, es este inductor de 1 milihenrio que dice acá. Y yo vi que en otros lugares dice 100 microhenrios. Entonces, ¿qué hice? Hice una bobina de 100 microhenrios. Listo, ya está. Agarré un toroide, empecé a darle vuelta. Listo, a ver. En realidad, bueno, mentira. En realidad le hice unas vueltas, medí la inductancia, identifiqué qué cantidad de autoinducción tenía, el coeficiente de autoinducción, y de acuerdo a eso le calculé la cantidad de vuelta que necesitaba para 100 microhenrios. Si quieren saber cómo se hace, bueno, en algún momento les hago un video sobre eso, pero hay un montón de videos explicándolo. Y otro tema interesante a tener en cuenta en el desarrollo, bueno, acá está el relay. ¿El relay para qué está? Para que cuando yo activo, primero, cuando yo lo tengo apagado al cancelador, la señal de la antena pasa directo. Pasa directamente desde el transmisor a través del cancelador, por eso los relays tienen que ser más o menos buenos, por eso también no se puede poner más de cierta cantidad de potencia, no pueden trabajar con potencias muy altas, menos que cambien los relays y pongan de contacto con un poco más de corriente. Entonces la señal pasa del transmisor, pasa todo por relay. Cuando yo prendo el cancelador, el relay, yo excito este transistor, ¿y qué hace el transistor? Pasa a conducir. Y cuando pasa a conducir, conecta el relay. Al conectar el relay, me intercala
el cancelador. Y cuando yo transmito, cuando recibe la señal del push to talk, ¿sí? Que la recibe de acá, que es la que polariza este transistor, en realidad la señal es mandar esta conexión a masa. Por ejemplo, en el TC50, si ustedes ven el esquemático del TC50, tiene una salida atrás que dice relay, por ejemplo, otros dicen PTT. Bueno, es un relaycito que lo único que hace es poner en corto esa salida. ¿Para qué? Para mandar este pin a masa para hacer que el transistor comience a conducir. Y listo. Eso es todo lo que hace. El caso la ferrite que necesita es una FT5077 con un coeficiente de autoinducción de 1100 nanohenrios. Pero bueno, no conseguí, no tengo esa ferrite. Entonces empecé a ensayar por el procedimiento que no sé si ven, si ustedes van a un video que yo hice de toroides para radioaficionados, ahí explico un poquitito esto y cómo se puede determinar. Y bueno, conseguí una que es un FS1302-1, decía, algo así, donde identifiqué que el coeficiente de permeabilidad era de 16.779.5, pero que en definitiva lo que a mí me interesaba es que el coeficiente de autoinducción es de 17.600 nanohenrios de 17.600, ¿no? Entonces, estaba más o menos dentro de lo que yo, inclusive un poquitito más de lo que yo necesitaba. Así que bueno, fui probando, ojo, fui probando con varios ferrites con varios toroides hasta ver la cantidad de señal de entrada con respecto a la de salida, a ver si funcionaba correctamente o no. Entonces, otro tema también interesante es que no necesariamente tienen que usar el J310, porque recién les había dicho, no consigo el 310 acá en Trelew. Entonces, ¿con qué cuerno lo hiciste? Bueno, lo hice con un BF245 que conseguí de las 3 casas electrónicas acá en una, y uno solo, y que lo tenía que decir, ¿quién usa estos transitores? Y bueno, era el único que tenía acá en una electrónica acá de Trelew. Y después el otro que usé es un 3N128, un transitorcito de efecto de campo de 4 patas, también todos canal N. Y bueno, o sea, usé uno de cada pueblo, o sea que no es tan importante que los dos sean exactamente iguales, que tengan la misma transconductancia, que tengan la misma, lo que sea, no. Ni siquiera tienen los mismos valores de corriente, nada que ver, y sin embargo funciona porque están simplemente como amplificador de paso. Así que bueno, un dato a tener en cuenta, que uno a veces se vuelve loco, ¿vieron? Cuando uno se vuelve loco porque no consigue exactamente, no, a veces no es tan necesario. Así que bueno, un dato importante. Otro punto que también le agregué un LED rojo, acá el LED de encendido le puse un LED verde y le puse un LED rojo acá que está puesto al colector de este transistor de forma tal de que cuando estoy en la posición, cuando transmito, cuando hago push to talk y el cancelador está encendido, inmediatamente enciende este LED rojo. Así que bueno, es importante también a tener en cuenta eso, ¿no? Un dato más interesante, que esto no es original de este circuito, pero bueno, me pareció interesante saber en qué momento estoy transmitiendo o no, y de paso si el sistema está funcionando, ¿no? Un punto que me pareció interesante es, porque los amplificadores AFET son sencillos, fíjense que la polarización es ultra sencilla, pero ¿cuál es el drama más que me pareció más complejo, digamos, dentro de la construcción de un cancelador de ruido? El desplazador de fase. Entonces, ¿cómo lo hice con un generador de señales de radiofrecuencia? Tengo un generador de señales en el taller, porque como hace mucho frío, en el tallercito no tengo calefacción. Así que me armé un generador con un cristal, y un osciloscopio doble trazo, que bueno, en este caso usé uno, me tomé un ratito en la hora de la merienda en el trabajo, y bueno, le usé un ratito a los muchachos ahí el osciloscopio, un hermoso osciloscopio Tektronix, pero bueno. Y el circuito sería el siguiente. Es un oscilador de prueba con un BC548. Yo en algún momento había
había hecho un video sobre cómo usar resonadores cerámicos. Bueno, el mismo circuito que también funciona con cristales comunes. En este caso recuperé un cristal de un televisor de 7159.09. Puede ser de cualquier frecuencia, hay de 7100, hay de 3600, qué es eso. Hay de 14.000, por ejemplo. Pero bueno, justo tenía este, usé este. En función del cambio de este cristal, lo único que tienen que cambiar en este circuito es este capacitor. Que si ustedes van al video de cómo hacer un oscilador con circuito resonante cerámico, ahí está cómo calcularlo y demás. En realidad tiene que tener una reactancia de 70 ohm a la frecuencia de trabajo, entre 70 y 75 ohm, y listo, y ahí arranca. A veces les cuesta arrancar a una configuración tan sencilla. Se acopla por un capacitor a lo que es el desplazador de fase. El desplazador de fase es esta parte, con los dos potenciómetros, los dos capacitores y el toroide con 16 vueltas de un lado. Perdón, de este lado tendría 4 vueltas, que sería la entrada, y las 16 vueltas de este otro lado, ¿no? Primario, que sería este, por donde ingresa la señal, tiene 4 vueltas y del otro lado tiene 16 vueltas para esto. Ojo que también viene la misma versión con toroide binocular, tipo binocular, y bueno, la cantidad de vueltas es exactamente la mitad. Pero bueno, yo hice qué sé yo. Necesitan un osciloscopio y conectarlo de esta manera. Las masas al común, acá, al común, y la masa común, negativa, y después el canal 1 acá y el canal 2 acá, para ver el efecto del desplazamiento de fase que se genera con la combinación de resistencia y capacidad. Esto para explicarlo mejor, después lo van a ver bien en el video, pero es la forma de ensayar con el osciloscopio y van a ver cómo se van desfasando cómo se va desfasando la onda a medida que yo voy variando la relación entre resistencia y capacidad. Así que bueno, este es un ensayo importante. ¿Cómo se interconecta? Les voy a dar cómo lo interconecté yo en mi jack de radio. Este es mi TS50. Es importante que el equipo que usen, no importa cuál usen, tenga, bueno, la salida de antena y tenga la salida de push to talk o relay. Es importante que lo tenga, porque si no es medio difícil para conectar el cancelador. Y si no, bueno, van a tener que hacer alguna mastufia ahí para tratar de lograr que esa señal le llegue al cancelador. Entonces acá va puesto el cancelador en la antena donde dice antena 2, que es la antena auxiliar. Acá tengo la antena de 20 metros. En donde dice TRX voy directamente con el transmisor. Donde dice antena 1 voy al roímetro. Del roímetro en la parte de TX, porque para el roímetro todo esto es TX. Y acá la parte de antena, donde de la antena voy al transmatch y de acá del transmatch salgo a la antena principal. Esta es la antena principal. Y bueno, la conexión de push to talk sí o sí. Tiene que ser de la mejor manera posible, que no falle ni nada por el estilo, porque puedo palmar el equipo. En realidad tienen control ALC, están protegidos, pero por las dudas no hay que tentar ¿Vieron? Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a ver los videos de los ensayos y demás? Que realmente me dejaron bastante satisfechos. Vamos a eso. Bueno, basado en el circuito desfasador propuesto, tenemos el transformador de entrada entonces toroidal de 4 a 16 vueltas, los dos potenciómetros de 5K y el desfasador armado por estos potenciómetros y los capacitores de 100 picofaradios y bueno, con la resistencia de carga de 1 megohm y bueno, conectado a los dos canales del osciloscopio, canal 1, canal 2 y bueno, GND. Acá tenemos el montaje entonces, acá en esta parte, de acá para allá tenemos el oscilador a cristal, que es el que me está generando la señal, que en este caso es de 7150 kHz. El transformador toroidal de 4 a 6, este es el primario, la otra parte es el secundario. Los potenciómetros involucrados, el potenciómetro de entrada y el de salida. Los capacitores de 100 picofaradios y bueno, la resistencia de carga sobre donde estamos midiendo con canal 1 y canal 2 respectivamente. Entonces, si nos ponemos a ver un poquitito la forma de onda, vamos a ver que dentro de todo se logra bastante bien el cambio de fase
de ambas ondas, ¿no? El trazo amarillo es el canal 1 y que sería la entrada, y el trazo 2 es el trazo celeste, perdón, es el canal 2. ¿Sí? Van a ver cómo se corre la fase bastante bien dentro de todo. ¿Sí? Acá tenemos el potenciómetro de salida, y este es el de corrimiento de fase. Bastante bien dentro de todo. Así que bueno, vamos a seguir con lo demás, que también es importante. Pero es importante determinar si esta parte funciona o no. Yo tenía una duda con respecto a esto y bueno, quise hacer el ensayo, y la verdad que me gustó el tema, porque también puedo determinar si el transformador toroidal realizado cumple con las expectativas, si hay transferencia de un lado hacia el otro, cuánto más o menos se puede llegar a perder en señal, bueno, y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, ahora a armar lo que queda. Bueno, ya tenemos la plaquetita, así que bueno, encontramos una plaquetita por ahí. La vamos a usar para estos menesteres. Vamos a cortar con el mini torno. Más o menos tengo la medida. Me queda poquita herramienta, pero bueno. Vamos a pegarle una perfilada para que quede a tono. Un poco de lija. Bueno, vamos a lavar con detergente. Sacar la grasa, importante. Un poquito de verde. Vamos a secar con un papel de cocina. Bueno, después de un par de intentos medio fallidos, logré una impresión. Que está medio complicado con el toner, así que bueno, vamos a arrancar con esto. Bueno, vamos a arrancar con la planchada de la placa. Bueno, dejamos el agua bien caliente. A ver. Dejarlo el agua bien caliente para empezar a trabajar sobre la placa para intentar sacar el papel, y para que no tenga un shock frío, digamos. Después sí, lo vamos bajando un poquitito la temperatura, lo vamos templando. Ahí va. Vamos templando. Así ya está templada. Ahora un poco de paciencia hasta poder sacar bien el papel. Se ve que parte no transfirió también. Paciencia. Mucha paciencia. Así que bueno, vamos a intentar ir sacando despacito el papel, con mucho cuidado de no barrer la tinta. Y que se haya logrado la máxima transferencia posible.
Hay que sacarlo con mucho cuidado, cosa que no se lleve la tinta también con el papel. Bueno, hace un rato. No usar las uñas. Con la yema es lo fundamental, nada de usar las uñas. Y bueno, ahí va quedando, ahí se va descubriendo el impreso, bastante bien dentro de todo. Es importante sacar bien todo el papel porque hay que comprar alguno. Miren, bastante lindo, bastante lindo, no cualquiera, ni en Bueno, ya tenemos todo listo, así que vamos a agarrar la plaquetita con las pistas hacia arriba, lo vamos a poner acá, vamos a verter el cloruro, no mucho, lo suficiente como para que lo cubra, listo, ya está. Se puede reutilizar el cloruro, pero lo ideal es, bueno, si uno tiene, tratar de no reutilizarlo. Siempre tener algo que no sea corrosivo para poder ir viendo el tema de la placa, como lo va atacando. Y el tema del baño María. Esto es agua caliente, así que bueno, vamos a colocarle agua caliente, no mucho porque si no se van a deformar los plásticos, pero bueno, esto reactiva un poco el cloruro y le da un poco más de... lo activa un poco más. Así que bueno, y ahora con paciencia ir revisando cada tanto y esperar que el cloruro haga su trabajo. Así que bueno, vamos a ver después cómo queda. Bueno, así que bueno, limpiando un poquitito, ahí queda bastante bien dentro de todo. Bueno, voy a arrancar con las perforaciones. Bueno, ya quedó lista la plaquetita, bastante bien perforada, todos los chiches. Así que ahora lo que vamos a hacer es, esto es alcohol isopropílico. Vamos a pasarle un poquitito acá. Así la limpiamos un poco de la grasa. Bien, perfecto. Ahora, esto es colofonia, que le dicen. Es, ¿cómo que se llama? Resina vegetal. Yo lo uso para limpiar el soldador y demás. Pero si le echamos un poquitito, un chiquitín de alcohol isopropílico, se empieza a hacer como una pequeña pasta. ¿Sí? Le podemos echar un cachito más, después se evapora. ¿Sí? Y lo dejamos un chiquitín. Lo dejamos que repose un chiquitín. Se va a hacer una pequeña pasta que va a quedar a modo de flux. Vamos a ver si más o menos se alcanza a notar un poco. Y ese flux me va a servir para proteger un poco la plaqueta. ¿Y por qué? Porque bueno, el cobre con el tiempo tiende a sulfatarse, se recombina con el oxígeno y bueno, la famosa sulfatación de la que tanto se habla en los boliches bailables. Así que bueno, próximamente vamos a hacer el paso con un pincel. Vamos a pasarle un poco del flux cuando se mezcle un poquitito más esto. Y tenemos que tener a mano siempre algo como thinner, por ejemplo, para poder limpiar el pincel después, porque
si no se complica, queda hecho una tosca. Así, así. La idea tampoco es embardunarlo con esto. ¿Por qué? Porque después no se seca más. Como decía un ingeniero conocido ahí, no se seca más. Bueno, ya tenemos montado las resistencias, los diodos, vamos a montar los capacitores y bueno, de a poquito vamos armando la placa. Ven que con el flux quedan bastante lindas las soldaduras. Bueno, ya casi que lo tenemos entre las cuerdas. Más, ya casi estamos. Bueno, me falta el choque nada más, que no lo conseguí, o capaz que lo arme, el inductor de 1 milihenrio y bueno, y después a cablear y tengo que poner todo en el gabinete y toda esa cosa. Bueno, ya tenemos la placa casi lista. Me falta un capacitor nada más, que me olvidé de soldar, pero ya está todo montado. No conseguí el choque de alimentación, así que armé uno con un toroide de 100 microhenrios. En algunos circuitos aparece de 1 mili, pero me pareció demasiado grande y en casi todos los demás aparece 100 micros, así que me parece que hay ahí un temita con eso. Los transistores, los relays, potenciómetro, ya está todo. El toroide de entrada, el transformador de entrada con toroide para la parte de cancelación, de desplazamiento de fase, mejor dicho. El frente ya todo agujereado para meter los potenciómetros, encendido, el LED que indica recepción cuando uno lo activa, y un LED rojo que le agregué para transmisión, así que bueno, para saber cuándo estoy pulsando. En la parte de atrás los conectores transmisor, antena 1, antena 2 y push to talk, entrada de alimentación, el power jack de entrada de alimentación y otro RCA auxiliar que puse ahí, por las dudas se me ocurre poner alguna otra cosa más. Así que bueno, básicamente ya me digo que ahora hay que empezar bueno, le tengo que colocar el capacitor que falta y armar el cableado y bueno, y después hacer las pruebas. Y si esto funciona, después hacerle bien un frente con una etiqueta, algo. Así que bueno, vamos a ver. Pero ya vamos bastante avanzados. Así que bueno, vamos a tener que seguir cableando. Voy a usar RG174, creo que es, que tengo por acá, para hacer los cableados y que quede más o menos pasable la cosa. Así que bueno, se puede decir que entretenido. Vamos a ver cómo queda todo terminado. Voy a ir presentando así, los largos de los cables son más o menos los correctos. Este sería el de la antena principal, que este sería la antena 1, que sería por este lado. Bien, lo más cortito posible. A la RF no le gustan los cables largos. Bueno, ahí quedó armado el cancelador de ruido, una plaquetita toda cableada, conector power, el power jack de tensión, el push to talk, antena 1, antena 2 y transmisor. Y bueno, hay un auxiliar que le dejé de este lado
para ver después qué se puede llegar a conectar. Bueno, el frente con el LED de encendido, con el LED de TX. Entonces, bueno, cuando se enciende, se enciende el LED verde, y cuando se activa el PTT, el Push to Talk, el LED rojo indica que está en transmisión. Y ahí, bueno, desconectado. Después, bueno, hay que hacer la prueba de fuego con los equipos. Y hacer los arneses de conexión de PTT al equipo y de alimentación para conectarse directamente a la fuente de alimentación de todo el sistema. A los 12 volts directamente, o 13,8. Así que bueno, ahí más o menos fue quedando la cosa. Bueno, ya tenemos conectado el cancelador. Ya lo conecté al cancelador. Acá está, conectadito con la antena auxiliar, con la antena principal. Y bueno, alimentación, push to talk y demás. Así que bueno, vamos a hacer una prueba. Ahí estamos recibiendo una estación. No sé si se alcanza a notar acá, pero tengo... A ver si le hacemos un techito para que lo tome un poco mejor la cámara. Pero tengo un S9 más 10 más o menos de ruido, con la estación y todo, una señal ruido S9 más 10 ahora. Ahí prendí el cancelador. Hasta ahí no hay mucha diferencia, así que vamos a jugar un poquitito. Este es fase. Esto es la antena auxiliar y esta es la antena principal. Después le voy a armar una carátula como corresponde. Ponemos la fase en el medio, ¿sí? En el medio del recorrido. Y bueno, vamos a bajar la ganancia de la antena auxiliar. Y ahí bajamos. Esta es la antena auxiliar. Y esta es la antena principal. Bueno, esta estación sale alta, pero... Vamos a escuchar un cachito. Hasta ahí no hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, esta estación sale alta, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Así que bueno, vamos a esperar. Sí, están mejorando las condiciones también. A ver. Fíjense ahí como va bajando un poquitito el ruido, pero como la señal es fuerte, se mantiene por encima del ruido. Ahora sí. Ahora vamos a escuchar la otra estación que sale más bajita y bueno. Ahí baja bastante el ruido, ¿eh? Escuchen. Un S9 más 10. Ahí tengo un S5 y cuando modula el colega pica 7. En cambio ahí tengo un S9 de ruido sin el cancelador constante y apenas pica con la modulación. Así que bueno, fíjense la diferencia. Bastante larguero el colega, pero bueno. Y Uniform Mike en todo caso, pero bueno.
Oh, sale buenísimo, Ariel. Pero fíjense la diferencia. Un S9 más 10 tengo sin el cancelador y con el cancelador tengo un S5 de ruido. Así que excelente. Se están copiando. Puta que lo parió. Bueno, la verdad que bastante conforme con el cancelador de ruido. No me puedo, no, no me puedo quejar dentro de todo. Y, y la verdad que, bueno, excelente. Me gustó mucho. Bueno, acá está, ¿no? Acá está el cancelador, como quedó. Le voy a hacer un transfer ahí para pegárselo acá y que quede bien. Los controles, antena uno, antena 2, fase, bueno, el encendido, LED verde de on, LED rojo de push to talk y bueno, cómo quedó atrás con todas las conexiones de transmisor, antena uno, antena 2, el push to talk y la alimentación. Así que bueno, después seguramente algún short haré cuando como quedó definitivamente. Y bueno, listo, ya está, perfecto. Así que bueno, los datos, hay un montón de lugares donde me empecé a visitar para poder construir esto, pero bueno, este es básicamente donde están los esquemas, circuitos y demás. El artículo se llama XFace, eliminador de QRM, QKiller, de la India 6, India Bravo Eco, Ivo Brugnera, basado en un desarrollo de Delta Kilo 9 November Lima. Bueno, listo. Espero que esto les haya gustado. 7-3 a todos y que la radiofrecuencia los ilumine. Hasta el próximo video.